Doctor Manuel Avellaneda, fundamentos de la abstención del Partido de Centro sobre la próxima consulta popular, por favor. El fundamento es de que nosotros consideramos que la convocatoria del pueblo a un plebiscito implica una revolución institucional, que no hay sinceridad en el gobierno. El pueblo no ha sido suficientemente ilustrado sobre lo que significa el llamarlo a consulta. Todas las grandes revoluciones de la historia se han asentado sobre el sistema plebiscitario. El gobierno, conmoviendo al pueblo con un problema como el del Bicle, donde además lo convence que si es que no se firma el tratado puede haber una guerra, donde puede haber cientos de miles de muertos, un nuevo fracaso tipo Malvinas, lo está, digamos, concitando a que sin saberlo el pueblo, sin conocerlo el pueblo, ratifique ese sistema plebiscitario que sirvió para fundamentar el régimen comunista en Rusia, el régimen fascista en Italia, el régimen nazista en Alemania. Eso es lo que yo critico del gobierno, la falta de sinceridad, de no explicarle debidamente al pueblo lo que significa el sistema plebiscitario. Además, firmar o no un tratado de paz no depende solo de que el país tenga o no tenga razón, porque si el no firmar un tratado de paz, ojalá con ello se ratifique un derecho argentino, pudiera significar que el país realmente va a ir a la guerra, como dice el gobierno, yo sería el primero en apoyar al gobierno para que firme el tratado de paz. Pero el único que puede evaluar las reales posibilidades políticas del país en caso de que firme o que no firme es el gobierno, porque el gobierno es el único que sabe en qué forma están diseñadas las relaciones exteriores del país en este momento, cuál es el estado, digamos, la potencia de nuestras Fuerzas Armadas, cómo está Chile en sus relaciones con Inglaterra, etcétera, etcétera. O sea, una serie de datos que solamente el gobierno puede tener. Entonces yo le preguntaría a aquellos que ya están decididos a ir a votar por sí o a ir a votar por no, si en el fondo ellos consideran que tienen la suficiente información como para sinceramente decir sí o sinceramente decir que no. O si ellos están pensando antes que en el país, en el hijo, que quieren cuidar de un peligro, o en cosas que realmente no están en condiciones de dominar. Fíjese que este problema, los más grandes tratadistas de derecho internacional público argentino lo vienen discutiendo hace 20 años y no se ponen de acuerdo. ¿Ustedes creen que en unos cuantos días, en unos cuantos meses, con una información totalmente parcializada como la que da el gobierno, la ciudadanía está en condiciones de dar conscientemente un veredicto por sí o por no? Evidentemente que no. Es una consulta falsa. Hay una gran deslealtad en la consulta esta. Pero lo que más me preocupa, le repito, es que con esto nosotros introducimos una profunda reforma en nuestras instituciones. Y no lo digo yo. Hace 2 meses, en este diario, Tiempo Argentino, lo dice. Mira el título. Dice, el plebiscito, un cambio fundamental en el Estado y la historia argentina. Y precisamente lo aplaude el señor Jorge Castro, que es el que escribe el artículo, aplaude el plebiscito precisamente porque es una revolución. O sea, él se siente revolucionario. Entonces, él aprueba el plebiscito porque quiere una revolución institucional en la Argentina. Entonces, yo lamento que este gobierno que se ha acaparado el 95% de los medios de información, porque digamos fuera de los que opinan, porque los que no opinamos que sí, no tenemos prácticamente acceso a la gran opinión pública, bueno, no esté informando bien al país. Yo aprovecho estos breves minutos que me brinda la gentileza de ustedes para cumplir con mi deber de político, mi deber digamos, de dirigente, y poner en alerta a la población de mi provincia de que concurrir al comicio significa avalar una revolución institucional. Y la pongo en alerta también a la Iglesia, porque yo creo que la Iglesia ha sido engañada. Una cosa es que el Papa haya hecho una propuesta y que el gobierno, en base a eso, pueda aceptar la propuesta. Otra, de que el gobierno utilice esa propuesta para llamar a una verdadera revolución institucional en nuestra patria. Doctor, pero en el documento del arzobispado expresamente no se toca ese punto sobre la consulta popular. Bueno, me alegro que así sea. De todas maneras, creo que he visto varias declaraciones de obispos y arzobispos invitando a votar el sí. Creo que el Partido de Centro de Tucumán
es el único partido en la República que claramente advierte sobre el peligro de la consulta del 25 de noviembre desde el punto de vista estrictamente institucional. Porque yo les repito, si es que hubiera peligro de guerra, sería el primero en firmar el pacto. Porque, le vuelvo a repetir, firmar un pacto no significa, se firman los pactos no solo cuando se tiene razón o no se tiene razón, se firma cuando hay una conveniencia política para firmarlo. Y evidentemente el país no está en condiciones de una guerra. O sea que aunque tengamos que sacrificar una parte del territorio argentino, una mínima parte, si eso significa la paz, yo desde ya libero responsabilidad del gobierno. Pero el único que puede saber eso es el gobierno. Doctor, discúlpeme, ¿y esto no significa un poco recomponer imágenes a nivel exterior de Argentina? Mire, recomponer una imagen, hay muchas otras maneras de recomponer una imagen exterior argentina. Yo creo que esta es una mala manera de recomponer la imagen. Además, fíjese, yo no creo que porque en el exterior no se le va a pasar desapercibido la trampa, digamos, a que es sometido el pueblo argentino. Porque una de dos, o el gobierno se ha propuesto una revolución institucional encubiertamente, o el gobierno no tiene autoridad, no se siente con la autoridad suficiente como para decirle al pueblo argentino hay que hacer tal o cual cosa, porque yo gobierno pienso que hay que hacerla. ¿Y sabe por qué no tiene autoridad? Porque lamentablemente nuestros políticos, muchos de nuestros políticos, cuando están en el llano dicen una cosa y cuando llegan al gobierno hacen otra. Y el doctor Alfonsín en su momento criticó el laudo del Papa, es decir, la propuesta papal. Entonces seguramente él ahora necesita, para dar marcha atrás, para desdecirse lo que dijo cuando era candidato o precandidato a la presidencia, ¿es cierto? Necesita, digamos, este aval del pueblo para poder decirse. Es una falta, le pasa lo que le pasó al señor Frondizi en su momento. Y cuando estaba en la oposición, el señor Frondizi estaba en contra de que se explote el petróleo por los capitales extranjeros. Pero cuando llegó a presidente de la República, ya con otra responsabilidad. Señor Jorge Castillo.